Buenos días, mi nombre es Omar Pérez Veloz, soy profesor de física en la Universidad Autónoma y vamos a ver hoy la práctica número 5 del laboratorio de física básica. Esta práctica se titula Movimientos rectilíneos. Los objetivos de aprendizaje básicos de esta práctica consiste en conocer y aplicar los conceptos de desplazamiento, velocidad media, de aceleración media, distancia recorrida, rapidez media, y vamos a conocer un conjunto de equipos y procedimientos experimentales para demostrar y estudiar las propiedades de los movimientos rectilíneos. Los equipos que vamos a usar en esta práctica es este equipo que está aquí, que es la pista de aire, que tiene un sensor de distancia que está conectado a una computadora. Vamos a usar también un programa informático que se llama Explorer, producido por la compañía Pascal. Nosotros vamos a tomar como parámetro para hacer esta práctica el manual de laboratorio de física básica, que se encuentra en la página 45 del manual. Así que sugerimos a nuestros queridos estudiantes que lean la práctica, el marco teórico, que entiendan los conceptos, y una vez que hayan hecho eso, entonces que retomen la práctica para entonces seguir con el procedimiento de laboratorio. En el procedimiento de laboratorio, nosotros vamos a comenzar siempre equilibrando la pista de aire. Ese procedimiento consiste en colocar el carrito de la pista y encender el compresor de aire. Cuando eso se hace, si el carrito comienza a moverse una vez que se prende el compresor de aire, significa que está inclinada y por lo tanto hay que colocarla totalmente horizontal. Para ello, la pista de aire tiene unos tornillos en este lugar. Para ello tenemos que ajustar dándole vuelta a estos tornillos. Así que vamos a hacer el ajuste pertinente hasta que el carrito deje de moverse. Una vez que el carrito deje de moverse con el compresor encendido, significa que ya nuestra pista de aire está lista para ser usada. Ok, ya lo hemos logrado. Entonces, ya hemos logrado equilibrar la pista de aire. Entonces ahora lo que vamos a hacer es subir el programa para ver si está funcionando correctamente. Muchas veces en el laboratorio tardamos un poquito ajustando todos los equipos, así que vamos a hacer esto ahora. Después de una revisión corta. ¿Qué pasó? Ok. El programa, bueno, vamos a cerrarlo. El programa que vamos a usar es este, Explorer GLX, y vamos a configurar el sensor del movimiento, que es el que mostramos originalmente al principio. Fíjense que tiene una frecuencia de muestreo de 10 Hz. Eso significa que en este experimento, cada segundo el sensor va a tomar 10 posiciones en el carrito. Y nosotros queremos visible las posiciones y también vamos a dejar visible, por si queremos revisarlo con seguridad, la velocidad. Entonces aceptamos esto y ahora vamos a configurar para ver el gráfico. Aquí está donde se van a ver todos los datos. Los datos se ven en tiempo real. Ahora tenemos que puntualizar cómo funciona la pista de aire. Vamos a prender el aparato y ver cómo se comporta el movimiento cuando el carrito se mueve desde el punto más cercano al sensor hasta que sale del sensor y cuando se acerca. Así que tendremos aquí y le damos, no lo vamos a ver el movimiento, está alejándose del sensor y ahora está acercándose al sensor. Entonces se puede observar que cuando el carrito se alejaba del sensor, él registró unos valores cada vez más positivos de la posición
y cuando se acercaba al sensor, el carrito se acercaba más cero. Así que el sensor asume por defecto que su posición, la posición del mismo sensor, es cero. Entonces, solamente vamos a estudiar en esta práctica el movimiento cuando se aleja del sensor. Entonces, teniendo esto bien claro, vamos a mostrarle cómo analizamos los datos. Y hay que tomar en cuenta lo siguiente: todas las medidas en física tienen incertidumbre. Este aparato usa ecolocalización para ubicar el carrito. O sea, emite ondas, pulsos de sonido, y determinando el tiempo de llegada de un pulso de sonido es que determina la posición. Así que, a pesar de que es un método muy confiable, muy bueno para medir las posiciones, tiene el inconveniente, como todas las medidas en física. Profesor, una pregunta. ¿Y qué es la incertidumbre? La incertidumbre está relacionada con toda la medida y tiene que ver con el número de divisiones del instrumento que se usa para medir o con la precisión del instrumento. Es una forma de decir que todas las medidas en física no son exactas. Entonces, cuando hacemos una medida en física, nosotros tenemos un valor medio y una incertidumbre asociada que va a depender del método de medición o del instrumento de medición. Entonces, aquí se puede ver en el gráfico que hay unos puntos cruciales. Pueden observar, por ejemplo, acá abajo, que hay una pequeña protuberancia, aquí en esta posición. Esa protuberancia obviamente se debe a la pista de aire. Es algo que tal vez no podemos notar tan fácil, pero en el experimento se nota que hay algo en la pista que choca entre la pista y el carrito, que hace que el carrito se frene un poquito. Lo mismo pasa con los extremos. En este extremo se puede ver unos piquitos, como que el movimiento se sale de su comportamiento habitual. Eso es algo normal porque el sensor solamente tiene una operación, digamos, confiable en un intervalo muy pequeño. Un intervalo de más o menos desde el medio metro del sensor hasta aproximadamente 1.75 metros del sensor aquí, en esta posición. Pero ya fuera de ahí, los datos se deben despreciar. Entonces nosotros vamos a tomar únicamente los valores que están dentro de ese intervalo y vamos a tomar todas las posiciones posibles que el manual nos indica, que me parece que son 11 o 10. Entonces vamos a agrandar un poquito el gráfico. Yo estoy cambiando la escala para que solamente se pueda visualizar los datos que nos interesan. Así que esta partecita, fíjense bien que da la impresión de que el carrito se frenó ahí. Entonces vamos a despreciar esa parte del experimento y solamente vamos a tomar los datos a partir de acá. Así que ahora vamos a deshabilitar las líneas para que se vean los puntos que sí tomó el sensor. Entonces, tenemos los datos y vamos a puntualizar lo siguiente. Las posiciones siempre se encuentran en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal. Los valores que vamos a tomar siempre van a ser alejándose del sensor. Recuérdense que el sensor está en 0 aproximadamente y el movimiento alejándose del sensor es este tramo que está aquí. Entonces nosotros vamos a despreciar este pequeño de acá y estos datos que están por acá, porque siempre muy cerca del sensor, muy lejos, los datos no son muy confiables. Entonces vamos a modificar la escala del gráfico que tenemos en pantalla para visualizarlo mejor y así nosotros darle los datos para que llene la tabla número 1. Entonces aquí podemos ver los datos del experimento. Vamos a correr el cursor para que puedan ver. Se ve cortado arriba, Juan. Sí, lo vamos a ver ahora. Ahí se ve completito. Vamos a ver si llega aquí. Entonces fíjense bien cómo luce ese gráfico. Ese gráfico luce como una línea recta, una curva. Si tomamos una regla y los puntos quedan más o menos dentro de ella, vamos a hacerlo para que lo vean.
se Este parece link. más a una línea recta. Así que podemos incluir que la posición tiene una relación muy específica con el tiempo, que ya ustedes lo vieron en una práctica anterior, en la práctica número 2. Entonces, vamos a dar los datos. Fíjense bien que los datos, como son pares ordenados, siempre se da el valor de la variable independiente primero y luego el valor de la variable dependiente. La variable independiente es el tiempo y la variable dependiente es la posición. Así que los datos que le vamos a facilitar van a ser siempre ese dato que está aquí, que es el tiempo, y este dato que está acá, que es la posición. Y así sucesivamente. ¿Qué significan? Ese par ordenado son las posiciones y los tiempos. El primer valor se corresponde con el tiempo, que está aquí, que es la variable independiente, y el segundo valor es la posición, y es los valores que están aquí en el eje vertical. Las unidades no aparecen aquí porque es un programa. Recuerden que las unidades aparecen en los ejes. El tiempo se mide en segundo y la posición se mide en metro. Entonces, vamos a facilitarles los datos de los tiempos y las posiciones para que los registren en la tabla número 1. Entonces, ya tenemos los valores registrados en la tabla y yo les voy a pedir, por favor, que lo visualicen ahora, pausen el video, tomen nota de todos los datos que registran en la tabla número 1. Entonces, como ya ustedes registraron todos los valores, yo quiero que presten atención a esta parte, porque según la tabla tenemos que calcular la velocidad media. Y vamos a revisar brevemente qué es la velocidad media. Por definición, la velocidad media es el desplazamiento entre el tiempo transcurrido. Así que vamos a escribirlo de esta manera. Velocidad media es igual a una posición final menos una posición inicial entre un tiempo final menos un tiempo inicial. Entonces, estamos diciendo que la velocidad media siempre se debe determinar entre dos posiciones y dos tiempos. Aquí, en esta tabla, vemos que hay muchísimas posiciones y muchísimos tiempos. Así que tenemos que calcular un gran conjunto de velocidades. Ahora, ¿entre cuáles puntos? Aunque no está dicho explícitamente, los valores deben calcularse de la siguiente manera. Fíjense bien, que todos los pares ordenados están, valga la redundancia, ordenados, ¿no? Este es un punto. Así que para el tiempo, 1.7015 segundos, la posición del cuerpo estaba en 0.501. Luego, el sensor volvió a medir la posición para el tiempo 1.8016 y la posición que midió era 0.560. Entonces, tenemos aquí ¿cuántas? Dos posiciones y dos tiempos. Así que, para facilitar los cálculos, podemos reescribir las velocidades y los tiempos y las posiciones numéricamente. Así que, yo voy a decir que este punto es el punto 1. Este es el punto 2, este es el punto 3, el punto 4, el punto 5, este es el punto 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Entonces, eso significa que este tiempo es T1 y esta posición es X1. Este tiempo es T2 y esta posición es X2. Así que lo que tenemos que hacer es pensar que el número que está acá arriba es un subíndice de estos valores. Repensando todo, de nuevo, eso implica que esta velocidad va a ser la velocidad entre la posición 1 y la posición 2. Esto es velocidad entre el punto 1 y el punto 2. Y esta velocidad aquí va a ser la velocidad entre el punto 2 y el punto 3. Y la de acá va a ser la velocidad entre el punto 3 y el punto 4. Y así sucesivamente. Vamos a tener aquí entre el 4 y el 5, entre el 5 y el 6. Y por acá, si tú quieres, después lo ponemos ahí 6, 7, 7 y 8. Lamentablemente no puedo escribir tan lindo como tú, Erika.
Y este último valor se queda sin valor. ¿Por qué razón? Porque para poder calcular la velocidad en esta casilla, necesitamos un tiempo y una posición posterior, cosa que no tenemos. Entonces, siempre que tengamos una tabla en donde busquemos velocidades de posición y tiempo, nos va a sobrar siempre una casilla. Entonces, aquí vamos a reescribir esta fórmula. Así que tendríamos velocidad, por ejemplo, entre el punto 1 y el punto 2 va a ser la posición 2 menos la posición 1 entre el tiempo 2 menos el tiempo 1. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar esos valores en la tabla. A ver, ¿cuánto vale? Vamos a escribir aquí para tener más espacio. ¿Cuánto vale la posición 2? Vamos a buscar en la tabla. En la tabla vemos que la posición 2 es este valor que está aquí. Entonces lo registramos. Tenemos que ese es 0.560 metros. Menos, ¿cuál es la posición 1? 0.501 metros. Y ahora vamos a los tiempos. Tiempo 2, 1.8016 segundos menos 1.7015 segundos. Entonces el resultado que nos da es de 0.589. Entonces, como esto se mide en metro y esto en segundo, queda metro sobre segundo, que son las unidades de la velocidad media. Entonces, fíjense bien que estamos usando el criterio de cifras significativas. Operamos 3 cifras significativas aquí y aquí tenemos 4 cifras significativas. El resultado debe tener la misma cantidad de la que tiene menos, que es este caso. Entonces, por eso tenemos solamente 3 cifras significativas. La velocidad 1, 2 es, escribimos aquí, 0.589. Entonces, viendo cómo se hace todo esto, fíjense que siempre vamos a emplear la misma fórmula, solamente tienen que ir corriendo más a la derecha y tomar los valores, por ejemplo, la velocidad que viene, la 2.3, perdón, entonces va a ser posición 3, vamos a escribírsela aquí, la velocidad entre el punto 2 y el punto 3 va a ser la posición 3 menos la posición 2 entre el tiempo 3 menos tiempo 2. Fíjense que siempre va a ser la mayor menos la menor. Y estoy hablando de los valores que están acá abajo, los valores de los subíndices. Entonces, prosigan, pausen el video y rellenen toda la tabla usando la fórmula que acabamos de explicar. Profe, entonces la posición 3 sería 0.622 y el tiempo 3 1.9018. Exacto. Okay. Esa es la posición 3. Ah, pues ahora lo hacemos. Ya llenamos la tabla. Los valores que ustedes deben tener son estos valores que están aquí. Y hay unas cuantas cosas interesantes que podemos mencionar. Y es que fíjense, los valores, hay unos cuantos que se repiten. Fíjense que aquí la velocidad 2.3, 3.4, 4.5 y la velocidad 9.10 se repiten todas. Pero los demás valores no se repiten, exceptuando estos B1, 2 y B7, 8 se repiten. Y los demás valores son distintos. Pero estos valores tienen un patrón que en física lo tenemos bien claro. Recuerden que al principio hablábamos de las incertidumbres de las medidas. Así que cuando te va a medir un valor en general, imagínense que usted tiene un valor que lo representamos por esta longitud. Ese es el valor que usted quiere medir. Cuando usted lo mide, usted mide siempre o un valor un poquito más grande o un valor un poquito más pequeño. Y algunas veces, cuando lo mide muchas veces, el valor se acerca más al valor que realmente mide. Pero nosotros nunca estamos seguros si ese valor es ese. Entonces, cuando hacemos una medición, siempre tenemos una medida más una incertidumbre. La incertidumbre sería este margen que está aquí. ¿Qué es lo que está pasando acá? Tenemos un valor que se repite muchas veces, que nos da la impresión de que es muy probable que el valor que vale la velocidad media sea esta, o muy cercano a este valor, y los demás valores, debido a la incertidumbre, se alejan o
por exceso porque valen más o por defecto porque valen un poquito menos. Entonces, siempre que veamos en física un valor que cuando se supone que debe ser constante, me da un valor aquí, después un poquito más para arriba o un poquito más para abajo y tiene este patrón, entonces podemos decir que el valor es la media de todos esos valores. Así que ustedes pueden promediar ese valor y van a ver que ese valor promedio va a estar bien cerca de 0.619 metros por segundo. La velocidad promedio se consigue sumando cada una de esas velocidades medias y se divide entre números de cantidades. Y la cantidad de velocidades, como ustedes pueden ver, son 9. Fíjense que son 9. Entonces, súmenlas todas y las dividen entre 9. Nosotros hicimos el cálculo y obtuvimos que la velocidad promedio nos dio 0.619 metros por segundo. Y fíjense que ese valor es el valor que más se repitió en las medidas. Aquí está, aquí y por acá. Entre las medidas que hicimos de la velocidad media. Por tanto, podemos concluir, basado en este dato, basado en esta evidencia, de que este movimiento es un movimiento rectilíneo uniforme. Recuerden que el movimiento rectilíneo uniforme es aquel cuya velocidad media es constante. Entonces, eso es muy importante, que tengan presente que aunque los valores que le dio cada velocidad media sean distintos, pero todos los valores estuvieron siempre oscilando alrededor de un valor medio. Y ese valor medio es el mismo valor que nos dio varias veces acá. Eso implica que la velocidad es constante. Ahora vamos a llenar la tabla número 2. La tabla número 2, según el manual, dice que el tiempo, fíjense bien que este tiempo no está imprimado y el tiempo de la tabla número 1 sí está imprimado. Si quieren asegúrense del manual, verifíquenlo. Profe, ¿qué significa imprimado? Imprimado es una forma de denotar una letra para diferenciarla de la otra. Así que el tiempo imprimado es distinto al tiempo sin imprimar. ¿Cómo calculamos el tiempo sin imprimar? Vamos a borrar un poquito aquí para que puedan ver el proceso. Y T sin imprimar va a ser igual a ¿qué? A T imprimado, vamos a decir I menos T1 imprimado. ¿Qué significa esto? Vamos a explicarlo con un ejemplo. ¿Cuánto vale T1? Vamos a la tabla. Recuerden que dijimos que este valor es T1. Entonces si yo digo, ¿cuánto vale el tiempo cualquiera? Y significa que sea cualquier valor. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 6, puede ser 10, cualquiera. Vamos a decir que es el primero. Fíjense bien que el primero va a ser T1, porque I vale 1. Si I es igual a 1, entonces tendremos que T1 es igual a T'1 menos T'1. No tenemos que calcular, ¿no? T'1 menos T'1, eso es igual a 0. Fíjense que su manual ya lo tiene lleno. El primer tiempo es 0. Por eso es 0. Ahora, si yo digo, ¿cuánto vale T2? Yo escribo, si I vale 2, entonces tenemos T2, va a ser T'2 menos T1. ¿Cuánto vale T'2? Vamos a la tabla, aquí está. Profe, ¿le falta un imprima T1 ahí? Sí. Ah, ok. T'2 vale 1.8016 segundos. T'1 vale 1.7015 segundos. Hacemos la operación y tenemos aquí 1, 0, 0, 1, 0. Entonces vale 0.1001. Entonces registramos T2 aquí y escribimos 0.1001. Del mismo modo, procedemos con los valores de D. Los valores de D, que eso es desplazamiento, DI va a ser igual a XI menos X1.
Entonces decimos lo mismo. Ya sabemos del caso trivial, cuando y vale 1, esto vale 0. Pero vamos a escribirlo. D1 es igual a x1 menos x1. x1 menos x1, no importa cuánto vale, siempre va a ser 0. Cuando escribimos aquí, x2, d2 es x2 menos x1. ¿Y cuánto da esto? Bueno, escribimos. ¿Cuánto vale x2? 0.560 metros menos 0.501 metros. Esto nos da, tenemos aquí 0, cogemos uno prestado, 10 menos 1, 9. Aquí tenemos 7 menos 0, 7. Y aquí tenemos 5 menos 5, 0. Entonces nos da 0.079. Esa es la nueva posición de 2. Y escribimos esto acá: 0.079. ¿Cómo calculamos lo demás? Haciendo los valores de i igual a 3, igual a 4, igual a 5, hasta llenar toda la tabla. Ahora les toca a ustedes llenar el resto de la tabla. Pausen el video y después que terminen, le dan play de nuevo. Profe. Ok, hace un momento les pedí que hicieran los cálculos. Encontramos un pequeño error aquí. El segundo valor, de la posición realmente es 0.059. Así que, si ustedes no lo descubrieron por su cuenta, verifiquen que hay un error. Entonces, estamos ahora mismo en el punto 15 de la página 54 del manual. Así que lo que sigue deben hacerlo ustedes en el manual a partir del punto 16 hasta el punto 22. El punto 16 es construir un gráfico de D en función de T. Así que construir gráfico de D en función de T. Es una de las cosas que deben hacer ahora en el manual. Y recuerden que deben realizar todas las actividades que continúan en la página 55. Tengan eso pendiente. Recuerden que deben realizar todas las actividades que están en el manual. Nosotros estamos ahora mismo en el punto 15. Llenar esta tabla es el punto 15. Así que el punto 16, el manual dice explícitamente que hay que construir un gráfico de D en función de T, que se corresponde con la tabla número 2. Luego en el 17 pide que se determine la pendiente de dicho gráfico y nos ponen la formulita en la página 55, así como otras actividades como calcular el desplazamiento, el área bajo el gráfico. Y el otro gráfico que le va a pedir el manual es de la velocidad en función del tiempo. Fíjense que ustedes tienen aquí la velocidad en esta tabla número 1, pero los tiempos que van a usar, fíjense bien que esto es T. Es T sin imprimar, así que los tiempos que van a usar son estos tiempos. No son los tiempos imprimados que cogimos del experimento, son los tiempos de la tabla número 2. Así que tengan presente esto para hacer el gráfico de V en función de T. Profesor, una pregunta. La Sí. D y la X, ¿cuál es la diferencia? La D y la X. La diferencia es el marco de referencia. El marco de referencia aquí es el sensor. Y aquí el marco de referencia es el primer punto que seleccionamos en el análisis de los datos. Por eso es que todos los datos, fíjense bien, siempre se les restó la primera posición, porque ahora estamos tomando como el 0 la primera posición, igual con el tiempo. El primer tiempo seleccionado, T1, fue que se seleccionó como el primer tiempo, por lo tanto es el 0, y por eso los primeros dos valores de la tabla número 2 son 0. O sea, lo que estamos haciendo es corriendo el gráfico. Si lo viéramos de esta manera, aquí tenemos xt', el gráfico es así, así, donde t inicial es diferente de 0, y aquí tenemos x inicial diferente de 0. Y cuando hicimos el cambio, en la tabla 2 tenemos
T y D, y ahora los valores salen del origen. Tenemos que T inicial es 0 y T inicial es 0. Ah, muchas gracias, profe. Vamos ahora a seguir con el procedimiento número 2. Para este momento esperamos que ustedes hayan hecho los dos gráficos que tenían pendientes y todos los cálculos que estaban en la página 55 del procedimiento número 1. Así que en el procedimiento número 2 vamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Así que vamos a hacer una pequeña modificación a el experimento anterior. Esta pequeña modificación consiste en elevar la pista de aire en esta posición. Así que vamos a buscar un objeto contundente y rígido para lograrlo. Entonces, para ello vamos a usar este trozo de madera. Vamos a levantar y vamos a hacer exactamente lo que hicimos antes en el experimento anterior. Vamos a prender el compresor de aire para que permita que la pista de aire funcione correctamente, y vamos a tomar las medidas. Entonces encendemos esto. Fíjense bien cómo luce este gráfico. Si vemos, se puede observar otra vez en la misma posición anterior que hay un punto en donde los datos no son muy confiables, así que nosotros vamos a prescindir de esos valores y vamos a estudiar solamente los valores posteriores. Yo eliminé adrede las demás mediciones antes de que chocara con el parachoque del lado posterior, porque queremos que el gráfico se vea limpio. Entonces, fíjense bien, ese gráfico, ¿cómo luce? ¿Es una línea recta? Vamos a alejarlo un poquito para que ustedes puedan visualizarlo bien. ¿Es una línea recta o es una curva? Si versemos la velocidad, vamos a ver cómo se comporta la velocidad. Esa es la velocidad para más o menos el mismo intervalo anterior. Fíjense que la velocidad está creciendo un poquito acá. Y estas velocidades que están aquí se corresponden con los puntos que hemos desechado. Y es obvio que ahí se frenó el carrito. Por eso solamente vamos a tomar esta que está acá. Vamos a visualizar otra vez los datos de la posición en función del tiempo. Agrandamos la escala para que se puedan ver más claramente, y vamos a conseguir dando los valores y lo vamos a registrar en la tabla. Aquí hemos registrado los valores del experimento que acabamos de hacer y hemos registrado los valores del tiempo. Fíjense otra vez, igual que antes, tiempo imprimado, aquí está en la primera fila, y las posiciones en la segunda fila. Entonces vamos a explicarle otra vez realmente cómo se calcula la velocidad. Es el mismo procedimiento que hicimos antes, así que vamos a hacerlo dos veces solamente. Entonces recuerden que este punto es el 1 y este es el 2 y ese es el 3, y así lo pueden seguir numerando para allá. Y esta velocidad que está aquí es la velocidad entre el punto 1 y el punto 2. Esta es la velocidad entre el punto 2 y el 3, y así sucesivamente. Entonces vamos a calcular la velocidad 1 y la velocidad 2, 3. Entonces tenemos que la velocidad del punto 1 al punto 2 es igual a la posición en 2 menos la posición en 1,
tiempo 2 menos tiempo 1. Ahora buscamos en la tabla los valores de ese tiempo y esas posiciones. Entonces, la posición 2, recuerden que esta es la posición 1 y esta es la 2. Así que tenemos posición 2 es 0.561 metros. 0.561 metros menos 0.515 metros. Esa es la posición 1. Ahora tiempo 2 es 2.0016 segundos menos 1.9015 segundos. Ahora tomamos la calculadora y hacemos el cálculo. Tenemos entonces 0.561 menos 0.515 y lo dividimos entre 2.0016 menos 1.9015 y eso nos da una velocidad de 0.4595, así que serían 0.460. Entonces sería 0.460 metros por segundos. Metros por segundos. Entonces, esa es la velocidad 1,2 para la tabla número 3. Tenemos esto, 0.460 y las unidades están aquí al lado. Otra vez, si buscamos la velocidad, vamos a poner el mismo color. Velocidad entre el punto 2 y el 3 va a ser la posición 3 menos la posición en 2, tiempo 3 menos el tiempo 2. Ubicamos esos valores en la tabla y tenemos que la posición 3, esta es la 1, la 2, esta es la 3, sería 0.611 metros menos la posición 2 que es 0.561 metros, tiempo 3 aquí sería 2.1018 segundos y el tiempo 2 es 2.0016 segundos. Hacemos lo mismo, vamos a usar la calculadora. Entonces tendríamos aquí 0.611 menos 0.561 dividido entre 2.1018 menos 2.0016 segundos y eso nos da 0.499 metros por segundo y registramos la tabla 0.499 metros por segundo. Entonces ya saben, el procedimiento para calcular la velocidad en la tabla número 3 es exactamente el mismo que hicimos en la tabla número 1. No hay que hacer otra cosa, es la misma forma. Dicho esto, vamos a poner en pausa el video para que ustedes entonces copien todos los datos en la tabla número 3. Ok, entonces ahora ya ustedes llenaron la tabla número 3, la tabla número 4 se llena como se llenó la tabla número 2 del procedimiento anterior. Recuerden que en la tabla número 2, lo que nos pedía el manual, y el manual lo vuelve y lo repite el procedimiento, hay que restarle a todos los tiempos el primer tiempo y hay que restarle a todas las posiciones la primera posición para calcular la D. Así que la expresión para T, TI es igual a T'I menos T1. Y para T, TI es igual a XI menos X1. Entonces vamos a proceder con los primeros valores de ello, ¿no? Ya sabemos que los primeros valores, el primer valor es 0. Ya lo justificamos en el procedimiento 1. Es el valor trivial. Así que podemos seguir con el segundo. Tenemos que T2 va a ser T'
2 menos T'1. Buscamos en la tabla dichos valores y tenemos que T'2 es 2.0016 y vamos a escribirlo aquí, 2.0016 segundos menos T1 que es 1.9015 segundos. Eso nos va a dar, si lo hacemos, vamos a hacerlo ahí mismo. Tenemos 6 menos 5, 1, 1 menos 1, 0, 0 menos 0, 0, 0 menos 9, cogemos 1 prestado de aquí y tenemos 10 menos 9, 1. 1 menos 1, recuerden que sacamos 1 de aquí, tenemos entonces 0. Eso sería el segundo tiempo, sería 0.1001. Del mismo modo, para el valor de la distancia, como dicen algunas veces, realmente eso es posición. Eso es posición. Y vamos a tomar ¿cuál? Podemos tomar uno cualquiera, no importa, vamos a decir de 3. ¿Cuánto es de 3? Esto es un ejemplo, hay que calcular de 1, de 2, de 3 hasta todos. Yo estoy haciendo esto para recordarles cómo se calcula. Entonces tenemos que esto es x3 menos x1. Ubicamos ahora en la tabla el valor de x3. x3 es 0.611 metros menos x1. x1 es este valor que está aquí, 0.515 metros. Entonces ahora tenemos, efectuamos esta diferencia, 0.611 menos 0.515. Y eso nos da 0.096 metros. Y registramos. Recuerden que este es el 3, este es el 1, 2 y 3, quedaría aquí. 0.096. Ya vieron cómo se calcula. Recuerden que estamos repitiendo. Esto es un mini ejemplo de lo que hicimos antes. Así que, por favor, apliquen la fórmula para el resto de valores para que llenen la tabla número 4. Profe, otra pregunta. ¿Y la velocidad? La velocidad se debe copiar tal como se calculó en la tabla número 3. Así que la velocidad 1 va aquí, la velocidad 1, 2, aquí va la 2, 3, aquí va la 3, 4, hasta llenar la tabla. Recuerden que, por lo que vimos en el procedimiento 1, en esta tabla, la tabla número 3, esta casillita se va a quedar vacía. Del mismo modo, esta se va a quedar vacía. Deben tener eso presente. Gracias, profe. Una vez que hayan llenado esta tabla, entonces deben seguir realizando todas las actividades que tiene el manual en la página 58. Nosotros con este punto, con la tabla número 4, estamos llenando el punto 14. Así que a partir del punto 15, la página 58, hasta el 20, deben realizarlo todo en el manual. El manual le da toda la indicación de lo que deben hacer y siempre van a usar los datos que están en esas dos tablas. Así que seguimos con el siguiente procedimiento. Profe, ¿y los gráficos cuánto tenemos que hacer entonces? Hay que hacer dos gráficos, el gráfico de D en función de T y el gráfico de B en función de T. Ah, ok. Número 3. En el procedimiento anterior levantamos la pista de aire de este lado. En el procedimiento número 3 nosotros vamos a levantar la pista en el lado opuesto. Así que vamos a colocar esto como estaba antes y vamos a levantar la pista. Entonces vamos a ponerla así. Vamos a levantarla un poquito para que tengamos una aceleración significativa y podamos medirla de manera bien clara, porque si la aceleración es pequeña es difícil de medir, así que vamos a levantarla un poquito más. Entonces vamos a proceder de la misma manera. Vamos a prender la pista, a poner a correr el programa para que mida las posiciones del carrito, a ver qué sucede.
Entonces, se puede notar otra vez, recuerden que identificamos en todos los gráficos anteriores que había una protuberancia, un problema en la parte más o menos de 0.5 metros por acá. O sea, estamos hablando de que en esta posición por aquí no es confiable porque la pista tiene un problema por allí, así que vamos a evitar ese punto y vamos a trasladar el gráfico un poquito más arriba a partir de este punto que está acá. A partir de ese punto que vamos a tomar nota. Entonces vamos a agrandar esto por acá. Entonces tendremos el primer valor aquí. Nuestro primer valor de posición y tiempo está ahí, y fíjense bien que esto es claramente una curva, y esa curva ustedes van a descubrir luego qué tipo de curva es. Es una de los descubrimientos que vamos a tener en esta práctica. ¿Qué curva tenemos en la posición versus tiempo para este experimento? Entonces vamos a llenar con esta tabla, con estos valores, la tabla número 5. Ya llenamos la tabla número 5. Fíjense que tenemos todos los tiempos y las posiciones. Los tiempos que siempre extraemos del experimento siempre son imprimados, y las posiciones, valores de X. Ya en la tabla número 3 y en la tabla número 1 hemos calculado cómo se busca el valor del B. Así que ya ustedes tienen eso bien claro de cómo se hace. Así que si tienen alguna duda, denle hacia atrás al video hasta el primer procedimiento donde se explica detalladamente cómo se calcula la velocidad media. Entonces calculen esta velocidad y luego con las instrucciones del manual llenen también la tabla número 6 buscando los tiempos sin imprimar y D. Y los valores de la velocidad, recuerden que deben copiarlo en la tabla número 6. Las actividades del procedimiento número 3 se encuentran en la página 61. Así que una vez que hayan llenado estas dos tablas, también pasen a llenar esas páginas donde hay unas cuantas actividades y hay indicaciones de hacer dos gráficos, los mismos que serán pedidos sucesivamente. La D en función de T y B en función de T. Entonces, para finalizar, queremos resumir lo siguiente. En el primer procedimiento nosotros mostramos que la velocidad era constante y llenamos la tabla número 2 haciendo la resta de los valores iniciales de T' y X. Entonces quedó pendiente en ustedes determinar la velocidad en la tabla número 3, y cuando ustedes hayan hecho ese cálculo deben determinar si la velocidad es constante, si la velocidad es creciente o es decreciente. Entonces cuando ustedes terminen de hacer esos cálculos, ustedes deben comparar las velocidades entre sí para ver cómo se comportan y les permita concluir qué tipo de movimiento tenemos en ese caso. Lo mismo va a pasar con el tercer procedimiento. Deben determinar, una vez que hayan calculado la velocidad de media, qué relación tiene la velocidad media en función del tiempo. Si la velocidad se mantiene constante, si la velocidad es creciente en el tiempo o si es decreciente en el tiempo. Una pista que pueden verlo es cuando construyen el gráfico. Si los valores tienen un comportamiento, recuerden la práctica número 3, en donde se le enseñó cómo analizar el gráfico. A partir de ahí ustedes pueden deducir qué relación tiene la velocidad en función del tiempo. Recuerden que al finalizar la práctica y llenar todos los procedimientos, deben llenar la evaluación de la práctica, que se encuentra en la página 63. Así que muchos éxitos.